Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al auditorio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Saludamos la presencia de autoridades del Poder Judicial, del Poder Legislativo, Poder Municipal, gente vinculada con el mundo de la política, periodistas, comunicadores, y destacamos la presencia del presidente de la República, Leonel Fernández, y del vicepresidente, don Rafael Alburquerque. Agradecemos su presencia para esta actividad, esta conferencia vinculada precisamente con el mundo de la política y con todo este fenómeno que está vinculado, algunos dicen que con el movimiento de las redes sociales, otro de los movimientos participativos o deseos de mayor participación del público dentro de las decisiones que se toman en los diferentes países. En suma, una conferencia en la que el conferenciante de esta noche, Antoni Gutiérrez Rubí, hablará del 15M, de ese movimiento que se forjó en España el pasado mes de mayo, y de las lecciones para la política. De Antoni Gutiérrez Rubí podemos decir que es asesor de comunicación, consultor político, dirige una consultora de comunicación estratégica desde hace más de 25 años y presta servicios a empresas, administraciones y organizaciones sociales y políticas. Miembro de las principales asociaciones profesionales como ADCEC, la Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación, EAP, European Association of Political Consultants, ACOP, la Asociación de Comunicación Política, DIRCOM, la Asociación de Directores de Comunicación o Directivos de Comunicación, y es afiliado al Colegio de Publicidad y Relaciones Públicas de Cataluña. Desarrolla su trabajo en España y en países de América Latina, donde es asesor de presidentes y responsables ministeriales. Además, es profesor de los másters de comunicación de distintas universidades, como la Universidad de Navarra, la Carlos III, la Rey Juan Carlos, la Pontificia de Salamanca, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid, la UPEC, el ICPS o el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Escribe habitualmente en el Periódico de Cataluña, el diario El País, En Público, Expansión y 5 Días, entre otros. Colabora además semanalmente con el programa Asuntos Propios de Radio Nacional de España. Y también, después de todo esto que hace, le queda tiempo para escribir. Y ha escrito libros como Políticas, Mujeres protagonistas de un poder diferenciado, Lecciones de Brown GP, las 10 claves empresariales para competir con éxito. Para los no familiarizados, esto se trata de un libro vinculado con aprender de la Fórmula 1, una escudería que hubo el pasado año y que resultó ganadora de la Fórmula 1 del campeonato. Otro libro, Micropolítica, Ideas para cambiar la comunicación política, 32 tendencias de cambio, 2010-2020, que escribió junto a Juan Freire, y Filopolítica, Filosofía para la política. Yo he leído varios de ellos, se los puedo recomendar. Y también he leído el más reciente artículo que ha publicado en el periódico El País este pasado domingo, 21 de agosto, en el que hace una especie de reivindicación del espacio para el pensamiento y la reflexión propios, de la pluralidad y de la diversidad como garantes de la libertad, frente a este mundo de comodidad tecnológica en el que somos parte de una especie de rebaño social, en el que cuando buscamos información luego nos buscan a nosotros para servirnos aquello que en principio estamos buscando. Todo dado a partir de la relación con los medios sociales. Así que él identifica esto con el hecho de que ser de la minoría es algo difícil, pero que hay que intentar serlo. Así que sin más preámbulos y agradeciendo que haya podido llegar, porque el domingo todavía estábamos dudando si iba a poder tomar el avión que lo iba a traer aquí a tierras dominicanas, pero finalmente está con nosotros. El huracán parece que le ayudaste a subir para arriba. Así que vamos a escuchar a Antoni Gutiérrez Rubí con su conferencia El 15M en España, Lecciones para la política. Muy buenas tardes. Quisiera empezar con un agradecimiento personal al presidente Leonel Fernández por su presencia, que me honora, también por su amistad y su confianza, que para mí son más importantes todavía que su presencia hoy aquí, y por el hecho de que me haya invitado personalmente él a dar esta conferencia. Él sabe, porque me conoce, de que algunas de las cosas que voy a decir pues pueden en algún momento causar alguna incomodidad,
alguna duda, alguna preocupación. Veo entre el público a cargos públicos, a representantes políticos, a funcionarios, a senadores, etcétera, y les vengo a hablar de políticas sin partidos, casi como políticas sin ustedes. Espero que no se lo tomen a mal, no les estoy, digamos, anunciando un cataclismo político, simplemente les vengo a contar lo que ha pasado en España por si les puede ser útil. Quiero agradecer, y en su nombre a todas las demás autoridades, al vicepresidente, que también nos acompaña, agradecer a Iván la presentación y la acogida de la Fundación, que siempre es muy amable, atenta conmigo. Justo antes de empezar he tenido una reunión de trabajo con diversos equipos. Siempre me siento muy bien acogido y aunque el huracán se hubiera puesto bravo, hubiera hecho todo lo posible por llegar a esta cita, que no me hubiera perdido por nada del mundo. Quiero agradecerles a todos ustedes en general su presencia, a los que están aquí, a los que están en la salita de afuera, a los que están por streaming, a los que les doy una cálida salutación y voy hacia adelante. Voy a estar hablando creo que 35 o 40 minutos y después atenderé las preguntas si es que surgen y si no volveré a hablar. O sea, yo estaré un ratito con ello. Quisiera también advertirles que les vengo a hablar de España. Hablarles de España, la República Dominicana, y hablarles de política y de políticas sin partidos. Seguramente algunos de ustedes intentarán ver dobles, triples o cuádruples lecturas o analogías o parecidos o similitudes. Lo dejo a su discreción, yo no lo pretendo, si ustedes lo consideran es cosa suya, no cosa mía. En todo caso, yo vengo a hablar de España y de lo que ha sucedido en España y a compartir con ustedes, como he tenido la oportunidad de hacerlo con otros presidentes, también con mi presidente, el presidente español, y con otros dirigentes políticos. La semana pasada estaba en Chile hablando de estos temas porque hay una gran curiosidad por parte de la política democrática, por parte de la política institucional, en saber qué está pasando. Seguramente no me habían invitado si no hubiera esa preocupación. Esa es una preocupación muy sana, muy importante. El primer síntoma de que algunas cosas quizás hay que cambiar o hay que pensar en hacerlas de otra manera. Ustedes han oído hablar del 15M. El 15M, quizás lo primero que les tengo que decir es que es una fecha, es el 15 de mayo, justo una semana antes de las elecciones del 22 de mayo. Eran elecciones municipales, escogíamos en los 8.000 municipios que había en España los alcaldes y alcaldesas, a los concejales, y también elecciones en 6 o 7 comunidades autónomas. Algunas ya las habían hecho el año anterior y mayoritariamente habían unas elecciones. Justo en un momento en el que a la legislatura del presidente Zapatero le queda un año en ese momento. Ahora le quedan solo unos meses, porque como ustedes saben, ha convocado elecciones para el 20 de noviembre. Pues el 15M es el símbolo, es la marca, es el nombre de lo que sucedió justo una semana antes de las elecciones. Pero para explicar bien el 15M, no puedo hacerlo desde el 15M. Tengo que retrotraerme bastantes meses para que ustedes entiendan lo que ha sucedido. Primer dato que quiero compartir con ustedes. El 15M llega en España después de que durante 5 años, no había crisis financiera ni económica todavía. Durante 5 años, inexplicablemente, pero inexorablemente, el nivel de confianza, credibilidad y satisfacción por parte de la opinión pública española respecto de la política, entendida la política como los partidos políticos, los políticos y el sistema de representación institucional, durante los últimos 5 años iba bajando inexorablemente. No ha sido una bajadita suave, se han perdido 20 puntos de confianza en los últimos 5 años. Los mismos puntos, y esto no es un caso estrictamente español, que se han perdido en el conjunto de la Unión Europea respecto a la política, a las fuerzas políticas, a nuestro sistema de representación. Es decir, antes de la crisis, los ciudadanos y ciudadanas entendían que la política no respondía suficientemente bien, la política formal, a sus expectativas. Es decir, que el 15M llega después de 5 años de descrédito lento, suave, pero inexorable, de pérdida de 20 puntos de credibilidad.
Llega también después de que en diciembre del año pasado hubiéramos conocido Wikileaks. Les quiero hacer memoria. Wikileaks es solo del año pasado, al menos la gran filtración de los documentos, de los casi 300.000 documentos. Y llega después, y si nos sirve, digamos, como un inicio, de que en Francia se publicará un pequeño libro con el título de Indignaos. Un libro escrito por Stefan Hessel. Quizás a ustedes no les dice nada quién es Stefan Hessel, pero hay que recordar dos datos biográficos del personaje. Primero, es el único miembro vivo de la actual Declaración de los Derechos Humanos. De todos los redactores de la Declaración de los Derechos Humanos, de las personas que de diferentes países contribuyeron con su texto, su pluma, su habilidad jurídica y también con su capacidad de imaginación de los derechos, es el único que nos queda vivo. Por lo tanto, un héroe de los derechos humanos. Y también el único miembro vivo de lo que fue la resistencia, la dirección de la resistencia francesa contra la ocupación nazi. Es decir, es un abuelo, un señor mayor de 83 años, pero que tiene la mochila biográfica cargada de reputación, credibilidad y autoridad moral. Me gustaría hacerles ya un primer avance. Vamos a hablar hoy bastante de autoridad moral, no tanto de la autoridad jerárquica, ni la autoridad política, ni la autoridad incluso democrática, sino la autoridad moral. Pues este señor, Stefan Hessel, escribe a mano un libro de unas 60 páginas, un panfleto en el sentido británico de la palabra, es decir, un libro corto, muy sustancioso, con principio y final, desde el punto de vista de una argumentación de una tesis. Lo edita en una editorial muy sencilla, es una editorial universitaria, a finales de octubre. A mediados de diciembre, este libro tiene vendidos en Francia 1 millón de ejemplares. Sin publicidad, sin promoción específica, sin que pertenezca a un sello editorial muy singular, el libro consigue el éxito de que en menos de casi 2 meses tiene una distribución de 1 millón de ejemplares. Solo es posible comprender que un libro así consiga este éxito a través del boca a oreja del siglo XXI, que es el boca a oreja de las redes sociales. Pero volveremos a ello más tarde. En enero del 2011, El País publica y presenta en la sociedad española por primera vez al autor de este libro, con el título El héroe que escribió un bestseller, presentándonos digamos, el fenómeno, el hecho de que hubieran vendido casi 1 millón de ejemplares y que fuera número 1 en Francia. ¿Qué es lo relevante, el primer dato que les quiero dar? ¿Por qué un hombre mayor de 83 años ha tenido la importancia que ha tenido en España y en todo el mundo en el fenómeno de lo que podríamos llamar los indignados? ¿Ha sido el único mayor? No. El año pasado nos dejó José Saramago, Premio Nobel de Literatura, un hombre muy crítico con el sistema económico internacional, con algunas derivas de este sistema económico que causa lesiones importantes que fracturan nuestras sociedades. Quizás le reconocen en su cara, pero les voy a presentar otras caras que son extraordinariamente populares en España. Todas ellas tienen el reconocimiento de la sociedad española. Bienvenida, doctora. Tienen el reconocimiento de la sociedad española y todos son mayores. El Premio Nobel José Saramago, José Luis San Pedro, un adorable anciano que está rozando los 90 años, Punset, que quizás ustedes le conocen, un científico que tiene un programa de televisión con un gran predicamento entre la gente joven, Manuel Castells, el semiólogo, el comunicador. Todos ellos tienen más de 70 años, algunos casi 70 años, pero la mayoría tienen más de 70 años. Federico Mayor Zaragoza, incluso la renovada, digamos, la nueva presencia física del periodista más importante de la transición democrática española y de la democracia española, que ha sido Iñaki Gabilondo.
todos ellos, estos señores mayores, muy mayores, junto a otras mujeres como Adela Cortina, etcétera, han tenido una gran influencia moral entre los jóvenes españoles. Günter Grass en Alemania y en Centro Europa. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estas personas mayores, con esa dilatada trayectoria biográfica, hoy son los referentes de la gente joven en España? Segunda pista que les puede interesar. Seguramente porque están viendo a mi generación y a los dirigentes políticos, empresariales, económicos y sociales de mi generación y los anteriores como gente con poca autoridad moral, con poca autoritas. Y se nos saltan de generación y van a buscar en nuestros abuelos, en nuestros mayores, aquello que no encuentran en nosotros. Dicho de otra manera, hay un cierto fracaso generacional. La generación que hoy está en el poder, y no vean en esto una lectura partidaria, no estoy hablando del Partido Socialista o del Partido Popular, no, están viendo en los actuales dirigentes políticos, sociales y económicos de nuestro país, los que están hoy al mando, los que tienen el volante, los que tienen la responsabilidad, un cierto fracaso de reputación, de respetabilidad, de autoridad moral. El homenaje a José Luis San Pedro en España es extraordinariamente seguido en todas las facultades y universidades. ¿Qué más sucede en España? En febrero, el Parlamento español aprueba la ley Sinde. Sinde es el nombre de la ministra de Cultura y es el nombre en el que popularmente se ha conocido a una ley que ha intentado regular los derechos de los creadores en Internet. Pero al regular los derechos de los creadores en Internet, ha puesto las patas en los derechos de los usuarios de Internet. Y el gobierno toma una decisión votada mayoritariamente por las dos fuerzas políticas, es decir, el Partido Socialista y el Partido Popular, y por la tercera fuerza política, Convergència i Unió, es decir, con un amplísimo respaldo parlamentario. A pesar de ello, la contradicción, el choque, la sorpresa es que habiendo tanto respaldo parlamentario, la sociedad española muestra un rechazo extraordinario a la ley, porque intuye, porque comprende que esa ley que quiere regular los derechos, las libertades, los comportamientos, los usos en Internet, invade la libertad de los usuarios. Queriendo regular y proteger la propiedad intelectual de los creadores, en la que yo estoy de acuerdo, invade mis derechos como usuario a tener acceso, por ejemplo, a Internet, etc. Tal es así la respuesta ciudadana que en cualquier acto público, político, social, en una reunión como esta, la ciudadanía responde al gobierno y de paso al gobierno, a la oposición y a la mayoría parlamentaria diciéndole que no quieren esa ley. Que esa ley, digamos, invade sus competencias. En la entrega, por ejemplo, de los premios Goya, que es la celebración más importante de la entrega de los premios de cinematografía en España, hay una gran respuesta cívica y ciudadana dentro de la sala y fuera de la sala, en Internet, en las redes sociales, en contra de la ministra, no porque era ministra del gobierno Zapatero, no porque fuera socialista, sino porque representaba al conjunto de la política, por política, no por socialista, por política, no por ministra. La respuesta cívica y ciudadana de febrero del 2011 se intenta parecer y adquiere las formas de la estética de Wikileaks, entre otras, y hay una gran campaña en España con el título No les votes. No les votes a los que han votado la ley Sinde, es decir, a los que representan al 90% del Parlamento español, al 90%. Esta es una campaña que tiene un éxito extraordinario en Internet. Tercera pista, lo que se gana en el Parlamento se pierde en la sociedad digital. Lo que se gana en la política formal se pierde en la política informal. Ruptura de legitimidad, de coherencia, de reconocimiento. En marzo del 2011, varios jóvenes españoles, mirando a su vecino Portugal, organizan encuentros alrededor de la expresión Juventud sin futuro. Todavía nos faltan 2 meses para el 15M. Recuerden que estoy haciendo el itinerario.
Y organizan encuentros, se convocan por Internet, Facebook, Twitter, etcétera, con el lema Juventud sin futuro, mirando a Portugal, que en el mismo mes de marzo saca 300.000 jóvenes por las calles de la capital portuguesa. 300.000 jóvenes con el título Sin casa, sin curro, sin trabajo, sin pensión, sin miedo. En España, esa manifestación de marzo del 2011 llega solo a 5, 6.000, 7.000 personas, pero es un éxito extraordinario. Jóvenes sin formación política, sin afiliación política, sin coordinación política, sin recursos, sin medios, son capaces de, mirando lo que hacen otros, convocar una manifestación en el centro de Madrid, en la capital de España, con 6.000 personas. Y empieza una coordinadora de pequeños grupos, de pequeñas unidades digitales, de pequeñas iniciativas que engloban sobre todo movimiento universitario, pero no solo universitario, movimientos sociales, movimientos barriales, pequeñas, digamos, expresiones de descontento social, porque tienen ustedes que recordar que durante estos mismos meses el gobierno español ha seguido aplicando medidas de contención financiera, reduciendo el techo de gasto público, como hoy ha anunciado el presidente Zapatero, que quiere incluirlo en la Constitución española, haciendo una reforma de la Constitución española express en menos de un mes, para adoptar una nueva medida que garantice, que insufle energía de confianza y credibilidad en el sistema financiero internacional a la economía española. Pero el gobierno español ha seguido tomando medidas de apretarse el cinturón, de reducir servicios, de recortes públicos para contener la desviación del gasto público. Mientras sucedía todo esto, pequeñas coordinadoras a través de Internet iban reencontrándose. Cuarta pista, sin líderes. Hoy estamos a 4 meses o a 3 meses del 15M, han pasado 100 días, y no me pregunten por el nombre del líder del 15M. No lo sé, es que no existe. No les puedo dar un solo nombre. Los portavoces oficiales del 15M han cambiado cada semana en algún caso. No les puedo dar un solo nombre. Estamos hablando del 15M y no podrían haber invitado a nadie representante del 15M a hablar, porque no existe. Pueden invitar a alguien que habla por lo que ve del 15M, por lo que estudia, por lo que analiza, por lo que compara, pero no soy representante del 15M. No hay representantes. Miles de jóvenes salen a la calle en Portugal, se imitan en España y empieza una gran coordinadora de grupos pro movilización ciudadana. 2 meses antes del 15M, en Facebook hay un grupo con 250.000 personas que le dan apoyo, pidiendo salir a la calle con el lema "Toma la calle ya", el 15 de mayo. 250.000 personas en marzo. Mientras la política formal iba a lo suyo. Como ustedes recordarán, como se lo he dicho, habían elecciones municipales y autonómicas. ¿Qué hacían los líderes políticos? ¿Qué hacían los partidos políticos? Pues hablar de sus cosas, hablar de yo he dicho esto, tú dices lo otro, yo digo esto, pelearse, competir electoralmente, dirimir, estar en campaña. Mientras la política formal estaba en campaña y mientras el gobierno, las instituciones y los parlamentos o apretaban los recursos públicos, controlaban el techo de gasto, recortaban servicios sociales o aprobaban leyes como la ley Sinde, en Internet la gente empezaba a reencontrarse, a organizarse, y este grupo, 2 meses antes, ya tenía 250.000 personas. A ese grupo se añaden grupos, asociaciones que redactan un manifiesto que por primera vez en la historia de la política española, y creo que en la historia contemporánea, se redacta íntegramente en Internet. Es un texto en Facebook que se alimenta con aportaciones en Facebook y acaba siendo asumido por me gustas, por una votación con todas las limitaciones e imperfecciones que ustedes quieran ver, pero en cualquier caso 250.000 personas se ponen de acuerdo en un texto. Pasamos a una coordinación de todo tipo de entidades y en abril del 2011, recuerden aquello que yo les decía, sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo, pues ese origen
de motivaciones socioeconómicas se transforma un mes después en una especie de crítica al sistema de representación con el lema democracia real ya. Quinta pista. La opinión pública cree que la política ha claudicado o que la política es insuficiente para controlar los mercados, para controlar la economía, para embridar el sistema financiero. Y frente a la claudicación de la política, considera que los medios de comunicación tradicionales han sido cómplices o sencillamente se lo miraban. Esa insatisfacción respecto a la política, al deber de la política para ordenar, organizar y dirigir el destino colectivo, está en el ánimo del 15M, que se expresa en esta democracia me está fallando, estos políticos, todos, me están fallando, este sistema de representación no me representa, porque cuando yo tengo un problema, cuando tengo problemas económicos, cuando estoy sin casa, sin curro, sin pensión, ellos ¿a qué se dedican? A su campaña electoral. Este es el contexto en donde estamos. Salen otros libros que, siguiendo la cola del Indignaos, como Reacciona, Comprométete, etcétera, que incorporan autores también muy prestigiosos en España. En abril del 2011, en paralelo, las fuerzas políticas que están en campaña y, por lo tanto, los directores de campaña quieren ajustar muy bien el mensaje, toman la decisión en conjunto de no responder a las preguntas de los periodistas. ¿Para qué responder a las preguntas de los periodistas si lo importante es el corte mediático, los 10 segundos de televisión, que es lo que me interesa? Y deciden no responder a las preguntas de los periodistas en cualquier rueda de prensa. Una revuelta de periodistas con el lema sin preguntas, no cobertura, planta, le da un corte de mangas a la política formal, no atendiendo, no tratando, no informando de las ruedas de prensa de la política formal. Todo eso iba pasando antes del 15M. El 15M salen a la calle unos jóvenes. Veamos qué significa salen a la calle. ¿Son pocos? Salen a la calle en 50 ciudades de España, en las 50 capitales de provincia. Nunca en la historia democrática de España un partido político o un grupo de partidos o unos sindicatos han sido capaces, salvo en el 23F contra el golpe de Estado del 23F, salen en 50 ciudades de España simultáneamente de 12 a 2, convocados solo a través de la red. Estamos a una semana de las elecciones. Las elecciones son el 22. Ese domingo, mientras salen 120.000 personas a la calle en 50 ciudades, ¿qué hacía la política formal? Pues los mítines. ¿Qué va a hacer? Estamos a una semana de las elecciones. Mítines, los pasquines, los debates en televisión, sus cosas. Pero mientras salen 120.000 personas en 50 ciudades simultáneas en España. Con el título Democracia Real Ya. ¿Qué pone por debajo de Democracia Real Ya? Permítame que se lo diga. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Es decir, el lema Democracia Real Ya se traduce como los banqueros, como símbolo de este sistema financiero económico internacional que me está fastidiando, que me está recortando derechos, que me está perjudicando, que me está dejando en el paro. Tienen ustedes que saber que tenemos casi 5 millones de parados, el 20% de la población ocupada, el doble que la media de la Unión Europea. La media de la Unión Europea es el 10%, en España el 20%. En este país salen estos jóvenes diciendo, políticos y banqueros no somos mercancía, ni como voto, ni como operarios o trabajadores que podéis usar y tirar. Salen por la mañana, ¿y qué sucede? ¿Qué hacen los medios de comunicación? El domingo, como ustedes se pueden imaginar, en España es muy tradicional la comida familiar del domingo. Los hijos van a ver a sus madres y a sus padres, un domingo le toca a los padres de ella y el otro. Es decir, es un día bastante tradicional. Y de todos los días, el noticiario clave, el que marca, digamos,
el estado de ánimo del de la opinión, el de referencia es el de la televisión pública española, que es a las 3 de la tarde. Pues ese noticiario no dice nada de que hayan salido 120.000 personas a la calle en 50 ciudades. Pero no solo la televisión pública, la televisión privada, las radios y las primeras páginas en Internet de los medios de comunicación no dicen nada. ¿Qué estaban haciendo los periodistas? ¿Estaban ciegos? ¿Estaban sordos? No, estaban ocupados. Estaban siguiendo a las comitivas electorales. Estaban tratando a los políticos y a sus partidos en su contienda. Estamos a una semana de las elecciones. Esa tarde, la indignación en la sociedad española es extraordinaria. Venimos de donde venimos, con toda esa trayectoria, salen 120.000 personas en la calle y ningún medio de comunicación me lo dice, me lo cuenta, me lo explica, de qué tienen miedo. Y en Internet, esa tarde, se produce el pico en la historia de Internet en España. Los ciudadanos indignados dicen, coño, ¿no me trataron? ¿No han sacado ninguna imagen? ¿Televisión Española, ni Telecinco, ni Antena 3? ¿Nadie sacó nada? Y la indignación se incendia a través de Internet, a través de Twitter. La indignación es de tal calibre, la agitación es tan extraordinaria, la sacudida es de tal envergadura que a la noche los medios de comunicación reaccionan a contrapié. Televisión Española ya lo saca en el noticiario de la tarde, los digitales ya empiezan a abrir, etcétera. Pero vienen después de que la BBC a las 4 de la tarde ya abriera su noticiario diciendo, la BBC, ningún medio español, diciendo 120.000 personas en la calle contra las políticas financieras y las políticas económicas del presidente y del gobierno y del Parlamento. La BBC y Le Monde y diversos medios internacionales informan antes que cualquier medio español. La indignación sube de grados, como ustedes se pueden imaginar. Es tal que a la tarde, esa tarde, la tarde del 15M, la agitación en Internet, en los foros, en Facebook, en Twitter, en cualquier soporte digital, en LinkedIn, en todas, desborda a los medios de comunicación y a las fuerzas políticas. Y se produce un pequeño movimiento péndulo. Caray, la sociedad española está agitada, yo no lo he tratado al mediodía, a la noche lo voy a tratar bien, porque no quiero que me pase a mí que la BBC hable de España antes que yo. Y por la noche los medios de comunicación oscilan pendularmente y sobredimensionan, tratan más, reaccionan, en algunos casos tarde y mal, pero generalmente tratan bastante bien. Venían un poco acomplejados de toda la tarde y de haber callado, silenciado, omitido al mediodía el éxito de la manifestación. Los diarios a la mañana siguiente empiezan a decir, sorpresa, funcionó, ¿cómo salen 120.000 personas a la calle? Pues salen a través de Twitter. Ese fin de semana, la competencia entre los dos principales diarios, El País y El Mundo, más El País, que abre sección política, hace que los contenidos vitales, los contenidos más importantes que hay sobre la política no son los de la campaña electoral, sino los que suceden esa tarde y las reacciones políticas y mediáticas que hay esa tarde. Esta fotografía, si ustedes han estado en Madrid y han visitado alguna vez la Plaza Sol, es de media tarde del domingo. La manifestación ya había acabado, pero a media tarde los ciudadanos indignados por la falta de reconocimiento, de tratamiento y de consideración de los medios de comunicación empiezan a llenar la Plaza Sol. La Plaza Sol, la Plaza de Cataluña en Barcelona, yo vivo en Barcelona, etc. Y empieza el popular hashtag Spanish Revolution, porque es el titular de la BBC. La BBC, mientras aquí todos estábamos despistados en nuestras cosas, los partidos políticos en su campaña electoral y los medios de comunicación detrás de ellos, la BBC dice, en España quizás hay una revolución. Y el New York Times, al día siguiente en su sección digital, España, Túnez, Egipto, está bastante cerca. Les parece que está cerca. Spanish Revolution.
Este es un vídeo extraordinario, después si tenemos tiempo lo ponemos. Controla 100.000 cuentas de Twitter que han mencionado durante un tiempo el nombre de una plaza de una ciudad en donde hay convocatorias. Acampada Sol, Acampada Cataluña, Acampada Manresa, etc. Está hecho no por la oposición, no por un medio de comunicación, no por un servicio de inteligencia, no, hecho por la Universidad de Zaragoza. El ritmo, la vitalidad, la energía, la cantidad de flujo informativo que hay por debajo de la capa pública, por debajo, es decir, por Twitter, por Facebook, etcétera, es extraordinariamente desbordante. Después lo vemos si podemos. Este es el tamaño de los hashtags en función de la densidad del nombre Spanish Revolution en todo el mundo. Y esto es 2 días después, cuando algunos medios de comunicación, como este, aquí, como el Washington Post, le dedica el día 19 de mayo a 4 columnas Acampada Sol. España nunca se había visto 4 columnas en el Washington Post, ya se lo digo de entrada. Vamos atrás un momento. ¿Qué sucede? Las manchas amarillas es la ocupación, el espacio dedicado en las portadas de los principales diarios de España en esa semana fatídica del 15 al 22 de mayo. Al darse cuenta de la agitación que hay por internet, dicen, a mí no me va a pillar lo que le ha pasado a Televisión Española, lo que le ha pasado a las teles y a las radios. Yo al día siguiente voy a apostar por la gente que está en la calle. Y le dedica 4 columnas con fotografía el lunes, sin información en el interior. Lo vuelvo a decir. El redactor, el jefe de cierre del domingo, dice, yo no me quedo aquí pillado. El país está indignado, no tengo información, ¿qué puedo hacer? Quito la portada, cualquier foto de cualquier político o política en campaña electoral y pongo a la gente joven. El movimiento se incendió en redes, pero quien le dio la legitimidad es quien la había perdido. Los medios de comunicación que, siguiendo a la política formal, estaban perdiendo la conexión con la sociedad. En 4 días, 219 puntos de acampada en todo el planeta. En 4 días. Todo eso mientras los políticos y las fuerzas políticas dicen, bueno, estamos en campaña, nos queda una semana, tenemos que acabarla. ¿Se dan cuenta del choque? El impacto de legitimidades y de visibilidades que tiene la gente en la calle y los políticos haciendo mítines, a los que no va nadie o los que la prensa ya no les interesa, porque no querían quedar fuera de lo que estaba sucediendo en España. En 5 días se crean más de 200 páginas en Facebook, con 200.000 seguidores adicionales a los que habían firmado el manifiesto. El 15M fue seguido con interés y más de un 70% lo valora positivamente, según el Centro de Investigaciones Sociológicas de España. ¿Qué es lo que hace que mi madre, que no podría decir nada, ni podría citar ninguna reivindicación del 15M, como muchísimos ciudadanos, esté a favor del 15M? ¿Qué es lo que hace que el 70% de la población española digan, esos chicos tienen razón? Pero cuando les preguntan, ¿y qué quieren? ¿Y qué piden? ¿Y qué necesitan? No lo sé, pero tienen razón. Parece, da un poco de hilaridad, como he oído una risita ahora en la sala, pero véanlo de otra manera. Cuando yo confío y creo en alguien, aunque no sepa lo que quiere, es que quien me está explicando otras cosas no me merece ninguna confianza. Todavía no sé lo que quieren, todavía no sé lo que proponen, todavía no sé quiénes son, ni a quiénes representan, pero yo estoy a su lado. 70% de la población española. Evidentemente, votantes de uno y de otro partido, o de todo el arco parlamentario. ¿Se acuerdan lo que les decía de la autoritas? Pues la autoridad política, la legitimidad política, quedó rota respecto a la autoritas social que ganaron estos jóvenes en estos 4 días.
El 80% de los españoles creen que ese movimiento social tiene razón en sus reclamaciones. No lo van a ver bien porque quizás es un poco pequeño, pero me acercaré. ¿Cómo conociste la convocatoria de la marcha del 15M? Es un estudio a posteriori, 2 semanas después, por un estudio muy serio, preguntándole a la gente que ha participado. Pues, ¿cómo lo conocí? El 65% dice por Facebook y por Twenty. Solo un 13% se enteró por algún medio de comunicación. Segundo dato. De los muchos temas que plantea el 15M, que van, para que ustedes se hagan una idea, desde la reforma electoral, a la reforma del mercado laboral, a la reforma educativa, a la protección del medio ambiente, a la defensa del estado de bienestar, a la lucha contra la corrupción, a limitar el poder de los mercados financieros, a la transformación de la democracia, al castigo a los principales partidos por corruptos, etc., todos estos claims tienen una media de aprobación y de valoración de 8 sobre 10, de 8,5 sobre 10. 3 motivos para participar de la manifestación del 15M. Preguntas hechas a los que participaron, a gente de esos 120.000. El 56% participó porque estaba harto de la corrupción. El 55% participó porque estaba harto de los bancos y de su papel en la gestión de la crisis financiera. El 29% contra el gobierno. El 23% contra los 2 partidos principales, Partido Popular y Partido Socialista. Y el 45% por injusticias del sistema electoral. Un 35% por recortes a las políticas sociales. Fíjense la deriva. Lo que empezó siendo una reivindicación de carácter social, sin curro, sin trabajo, sin pensión, acaba siendo una reclamación, una exigencia a la política democrática. Reforma del sistema electoral, corrupción, etc. Paso rápido porque si no nos vamos a liar. Evidentemente los hashtags, los trending topics que se hacen, etc. Y la policía, que intenta en algún momento disolver alguna manifestación, se da cuenta que va con las porras y con los escudos a disolver, o va con su fuerza, con sus cascos, y los jóvenes se ponen al suelo y hacen resistencia pasiva, o empiezan todos a disparar fotos a la policía o a filmarles. Pero bueno, ¿no tendrían que salir corriendo? Pues no salen, se sientan al suelo y esperan que en la desmesura y en el despropósito de alguien que no comprende cómo no da miedo, y no salen corriendo esos jóvenes, aporrea mientras son filmados. Y los jóvenes lo suben todo a la red. Desastre total. Total. La ruptura entre la política formal y la ciudadanía parecía imparable. Resumen, y con esto acabo. ¿Qué lecciones se pueden sacar del 15M? Primera, los partidos han perdido el privilegio exclusivo de la acción política. Son todavía el elemento central de la articulación política, pero no son los únicos. Lo siento, señores, ustedes ya no tienen la exclusiva. Está bien, no está mal. En un mercado sin exclusivas, uno tiene que hacerlo mejor. Cuando ya no tiene uno la exclusiva de la política y tiene que hablar de política con otros que no son partidos, ni dirigentes, ni oposición, ni líderes sindicales, sino que son ciudadanos, pues tiene que hacerlo mejor, sencillamente, simplemente. Segunda lección, la gente se puede organizar sin organizaciones. No les puedo citar un solo nombre, no les puedo decir dónde tiene la sede el 15M, no les puedo dar una dirección física de una dirección postal, ni dónde tienen la sede principal, ni cuándo se reúnen, no les puedo dar nada de todo esto, sencillamente porque no se organizan así. Se organizan en redes, se organizan en plataformas abiertas, se organizan haciendo réplicas a Facebook, se organizan por Twitter, lo siento, se organizan así. Y son muy efectivos, muy efectivos. Son capaces de organizar durante 5 días hasta el 22 de mayo y después durante un mes y medio una acampada con su servicio de orden, etc.
el movimiento ha demostrado una madurez organizativa sin que antes nadie hubiera hecho nada con nadie. Por primera vez, gente se reencuentra, se reconoce y se sabe quién son y son capaces de organizar y establecer un pulso democrático de estas características. Otra lección: han aprendido a comunicarse sin los medios de comunicación, que también pierden el privilegio y la exclusiva. Los medios de comunicación ya no son los únicos intermediarios. Las redes sociales los sustituyen. Twitter se convierte, la mensajería instantánea gratuita de Twitter, en a la vez canal de información y red social, una mezcla, un híbrido de las dos cosas. El día 18 de mayo, es decir, 2 días después del 15M, los tweets que en algún momento tienen un hashtag vinculado al 15M, Spanish Revolution, Acampada Sol, no nos vamos, no les votes, en fin, lo que ustedes quieran. Casi 300.000 tweets enviados un solo día. Un día, 300.000. El día 18 de mayo, tweets con alguna de esas palabras, vamos a 11.500 a la hora. Potenciales lectores de tweets, el día 18 de mayo, 110 millones de personas. Potenciales lectores, que es sobre mi timeline, sobre mi Twitter, si a mí me siguen 5.200 personas, esas 5.200 personas son potencial lectores de cualquier cosa que yo escriba. 110 millones de personas. ¿Qué otra lección? Pues que es posible crear contenidos de valor, propuestas, todas esas que les he leído antes, de reforma electoral, etcétera, sin liderazgos ni fuentes oficiales. La explosión de documentos cooperativos y colaborativos online, en línea, es extraordinaria. La mayoría de las personas con conocimiento en la sociedad española, frente a las nuevas legitimidades de los jóvenes, ¿qué han hecho? ¿Dónde ha dado clases Manuel Castells durante esos días? ¿En la universidad? ¿En la plaza? ¿Dónde daban las clases los catedráticos de España, los que vieron lo que estaba sucediendo? ¿Dónde la van a dar? En las redes y en las plazas, no en los púlpitos ni en las tribunas. La capacidad creativa de la ciudadanía digital, de esta ciudadanía, es extraordinaria. Hacen fotos estupendas, hacen vídeos mucho mejor, son muy imaginativos, muy creativos, son simpáticos. La creatividad es la que vence frente al oficialismo de la política formal. Falta pan para tanto chorizo, no somos antisistema, el sistema es anti nosotros, nietos en paro, abuelos trabajando, y así un montón de lemas muy fuertes, muy simpáticos, que provocan una sonrisa diciendo, va caray, cuánta razón tienen. Qué bien lo dicen, qué golpe más directo, sin patatitas, bistec puro. Este es uno de los lemas más importantes en esta campaña, pero al que se añaden rápidamente creadores, artistas plásticos, buenos diseñadores que dicen, hombre, es la mía, yo puedo aportar al movimiento, puedo aportar mi talento, mi creatividad. Y empiezan a aparecer carteles, exposiciones, materiales gráficos de muy buena calidad. Stefan Hessel, el que escribió el libro en octubre, habla a la sociedad española, es candidato a Premio Nobel por la Academia de Ciencias y de las Letras francesa, Premio Nobel de la Paz, se ha traducido su texto a más de 30 idiomas, está triunfando en China. Punset deja la reunión de los premios Príncipe de Asturias, el premio más prestigioso de la corona española, porque en ese mismo día, en esa misma ciudad, había una asamblea de los indignados en la Plaza de Oviedo. Les dice, un momento, me voy a la asamblea, después volveré. Castells, las clases en la acampada. Miren, empezamos hablando de economía, hablando de sin futuro, seguimos hablando de los partidos, no inspiran sin confianza, y hemos llegado a pensar que las instituciones, que la democracia nos está fallando. Acabo con una cuestión personal. Ustedes, por poco que conozcan la política española,
supongo que saben la importancia del diario El País. Es el diario de referencia, que se llama. El País, además, tiene una orientación generalmente progresista y en estos momentos hay un gobierno socialista en mi país, presidente Zapatero. El diario El País me invita a hacer una columna, un artículo importante, largo, el día 20 de mayo, es decir, 2 días antes de las elecciones, 5 días después del 15M. 15M, 20M. Y les digo, oye, está muy bien, me invitáis, pero voy a decir lo que creo, como siempre lo digo, y la tesis será, ¿qué debería hacer la política formal frente a este tipo de movimientos? Digo, yo no soy quien para darle un consejo al presidente de mi país, pero si yo fuera él, bajaría a la plaza. No me importarían los problemas de seguridad, ni incluso que me abuchearan. Tampoco me importaría convencer a los que están en la plaza, pero intentaría demostrar algo que ellos creen que yo he perdido: humildad. No bajó el presidente. El texto fue un texto importante, salió, como les digo, el día 20, tuvo lugar, digamos, una gran difusión, una gran promoción, pero es igual, tendrá otras oportunidades para bajar a la plaza. Lo que está sucediendo en España, y seguramente en otras partes, como les decía, vengo de Chile, es que, de alguna manera, la política formal tiene que reconocer que ya no está sola, que hay algo de descrédito en su conjunto. No estoy hablando de los que gobiernan o de este partido o de este otro partido, sino de la falta de conexión con la ciudadanía. Y hay que recuperarla si queremos que lo que está sucediendo en España no acabe en antipolítica o en contrapolítica, sino en una nueva política. Por lo tanto, de lo que hay demanda es de más política, no de menos, de más. El que dé más política volverá a reconectar con la ciudadanía. El que aspire a que la política ocupe el centro de la vida pública y sea capaz de gobernar los mercados, las economías, volverá a reconectar con la gente. Porque eso es lo que están pidiendo los miles y miles y miles de ciudadanos que en España han estado en las plazas, han apoyado a los ciudadanos que estaban, han apoyado a sus hijos y que hoy representan el 80% de la opinión pública española. Espero que les haya interesado y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias.